Amén. Amén. Sí, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar. Amén. Que el Señor les bendiga. Pueden tomar asiento. Bueno, quiero darles la cordial bienvenida nuevamente a todos los que están aquí en este lugar y también los que nos están mirando. Hemos estado hablando acerca del Espíritu Santo. La semana pasada lo hicimos. También en las damas, el día martes, estuvimos hablando acerca de los dones. Y el día de hoy tenemos planificado, ¿cierto?, que vamos a hablar también de Pentecostés, es lo que anunciamos, pero también quedó pendiente un tema que es muy importante y se trata de la blasfemia del Espíritu Santo, contra el Espíritu Santo. Entonces, aquí está, pueden ver el contenido, ¿cierto? Y nos quedó ahí la blasfemia contra el Espíritu Santo, que vamos a intentar, hoy día vamos a tratar de que les quede claro acerca de este tema y luego nos vamos a directo a tratar el Pentecostés. Estamos en la semana de Pentecostés, hemos estado celebrando, ¿cierto?, esta fiesta tan hermosa que nos llena de alegría. Y vamos a ver que esta fiesta es de alegría, es de regocijo. Y es lo que nosotros vamos a pretender, ¿cierto?, hacer y aprender el día de hoy. Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire, tenemos aquí dos versiones y traje estas dos versiones porque es necesario que entonces leamos lo que dice. Mateo 12:31 en Reina Valera 1960 dice: por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Esto es lo que está en Reina Valera. Ahora lo vamos a leer en otra versión. Realmente busqué en muchas versiones y casi todas decían, más o menos lo tradujeron de la misma manera. Pero vamos a ver en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: por eso les digo que Dios perdonará todos los pecados de la gente y todos los que reniegan contra Él. Pero si alguien reniega del Espíritu, no lo perdonará. Él perdonará incluso a quien reniegue del Hijo, pero no perdonará a quien reniegue del Espíritu Santo. No lo perdonará. Entonces aquí aparece la palabra renegar, que es como usa un concepto diferente, pero en casi todas las versiones habla acerca de el hablar, el proferir alguna palabra en contra. Dice que incluso en contra del Hijo se puede proferir alguna cierta palabra, pero en contra del Espíritu Santo no. Entonces vamos a ver un poco la historia de esto. La blasfemia es un sustantivo femenino, lo estamos viendo desde el griego, es un sustantivo femenino y aquí tiene todas las características, ¿cierto? Está en singular y traduce tal cual como en la palabra en griego, ¿cierto? Es una transliteración, blasfemia, ultraje o mentir. Esto tiene un trasfondo histórico bastante antiguo, se encuentra en los pueblos más antiguos, se encuentra ya esta palabra. Y en la antigua Mesopotamia podemos hablar que ya en el código Hammurabi, que se llama, que es en el año 1250 antes de Cristo, ya existía este delito, ¿cierto?, que se consideraba un delito y era una blasfemia que consistía en decir palabras injuriosas en contra de la divinidad, o sea, de Dios, ¿cierto? Era castigado, era un delito y entonces esto ya empezó a establecerse mediante este código en la antigua Mesopotamia y se consideraba un delito.
Luego vino a decir que esto ameritaba la muerte. O sea, en Levítico ya después aparece 24:10 que no tan solamente era un delito, sino que además ahora merecía la muerte. ¿Sí? Entonces las palabras injuriosas, las palabras que eran en contra de Dios, necesitaban ser castigados con la muerte. En el siglo III antes de Cristo, mire, vamos viendo que esta palabra va teniendo una evolución. En el siglo III antes de Cristo, bajo la influencia romana y griega, entonces ya se empezó a tratar de una manera incluso más profunda. Y dijeron aquí, entonces, que no tan solamente aquel que dijera una palabra injuriosa contra el Dios, ¿cierto? Que la divinidad, que en ese tiempo estamos hablando que teníamos nosotros nuestro Dios, pero también los griegos tenían sus dioses y ellos también protegían con esta blasfemia, ¿cierto? Y ya aquí no era solamente decir una palabra injuriosa en contra de Dios o de la divinidad que estuviera, sino que ahora le agregaron algo más y dijeron, también aquel que insulte el templo donde está la divinidad. Y también aquel que insulte al sacerdote, que es el que dirige ese templo donde está la divinidad. Entonces fue ahí como creciendo esto, y ya la blasfemia ya no era solamente algo que se decía, ¿cierto? Sino que además era algo que también tenía que ver con el templo y con el sacerdote, que era el representante de Dios en ese templo. Entonces ahí fue aumentando. Luego, en el siglo I, ya después de Cristo, pero que todavía no estaban establecidos los evangelios completamente, ahí entonces se agregó un tercer tipo de blasfemia. Y este consistía en la actitud del creyente. Y esto tenía que ver con la idea de cerrar el corazón al actuar del Espíritu Santo. Y aquí entonces esto se fue considerando un pecado. Y un pecado de muerte, ¿por qué? Porque las personas que cierran el corazón al Espíritu Santo no tienen posibilidad de salvarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si la persona le cierra el corazón al Espíritu Santo, entonces es un pecado de muerte. Y ahí se considera una blasfemia. Una blasfemia el haber cerrado completamente el corazón al Espíritu Santo. Y entonces aquí vamos a ver ahora la lectura de la traducción contemporánea de la Biblia, en donde aplicaron este conocimiento y se dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los seres humanos, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Cualquiera que diga una palabra injuriosa contra el Hijo del Hombre podrá recibir perdón, pero aquel que cierre su corazón a la acción de Dios a través del Espíritu Santo, que convence de pecado y genera la conciencia del arrepentimiento, no recibirá perdón ni ahora ni nunca, ya que de esto se trata la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo que quiere decir entonces es que nosotros tenemos que dejar al Espíritu Santo actuar. Nosotros recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones y cuando nosotros abrimos el corazón o la persona a la que nosotros le estamos entregando la palabra de Dios, si la persona abre el corazón, entonces recibe, ¿cierto?, la salvación de su alma y comienza a vivir una vida diferente. El Espíritu Santo hace una transformación completa de toda la existencia y comienza entonces a vivir de una manera distinta. Pero la persona que no acepta, que cierra su corazón al actuar del Espíritu Santo, entonces es su castigo, ¿cierto? Es la muerte y se considera una blasfemia. Algunas personas piensan que, se dice que es proferir una palabra y por eso que la Reina Valera lo tradujo así, pero si nosotros vamos a estudiar
toda la documentación antigua y la palabra, ¿cierto?, como está escrita en el original griego, incluso yendo hasta más atrás, podemos darnos cuenta que ya esto fue evolucionando. Y así como fue evolucionando el significado de la blasfemia, también vamos a ver aquí el día de hoy una evolución también en el tema de Pentecostés. Y es importante que nosotros conozcamos entonces esto de la blasfemia. Sí, pastor. ¿Tiene usted algún antecedente, ya sea bíblico o histórico, de personas que hayan cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo y que haya sido esto acreditado y su consecuencia posterior? La verdad es que no lo puse, pero aquí creo que está, puse aquí, Levítico 24, del 10 al 23, por favor, Evita. Ahí está. Sí, Ananías mintieron al Espíritu Santo. Ya. Castigo del blasfemo, dice. Castigo del blasfemo, sí. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cualquiera que maldijera a su Dios llevará su iniquidad. Y al que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquiera persona que sufra la muerte, el que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Hasta ahí, Evita. Correcto. Sí, hasta ahí. Entonces ahí hay un ejemplo del Antiguo Testamento en donde cuando se blasfemaba, ellos eran definitivamente, o sea, ameritaba la muerte. Y era así. Entonces, en el Antiguo Testamento se trató como la muerte física. En el Nuevo Testamento se trata como la muerte no espiritual, sino la muerte futura, que no tiene salvación de su alma, que merece la muerte y es una muerte de la salvación eterna, o sea, la muerte eterna, en el fondo. Quería apuntar eso porque evidentemente que lo que más se tiene en la retina siempre es el caso de Ananías y Zafira. Claro, ellos mintieron. Claro. Y también ahí hay una estipulación de que eso no tiene perdón, ni ahí, Ni en esta vida, ni en la futura, ni en el presente. Sí, realmente la blasfemia contra el Espíritu Santo es realmente fuerte, porque tiene un castigo. Y hay muchas personas que realmente sienten miedo de no saber en qué momento pueden haber blasfemado en contra del Espíritu Santo. Entonces, es importante saber de qué se trata la blasfemia, porque antiguamente era así. La blasfemia contra el Espíritu Santo era proferir una palabra, un insulto o maldecir, ¿cierto?, al Dios. Muchas veces sucedía cuando las personas renegaban de su religión, renegaban de su Dios y maldecían. El
Lo vemos en Job, ¿cierto? Que la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero él decide no, él decide seguir. Entonces, cuando era una maldición de esa naturaleza, las personas merecían la muerte y estaban, ¿cierto?, siendo vigiladas por los mismos, las mismas personas de su congregación, de su comunidad, estaban siendo vigiladas. Hay un blasfemo, hay que darle muerte porque no podemos vivir, ¿cierto?, con un blasfemo en medio nuestro. Pero luego, como fue evolucionando esto, se llegó a la conclusión de que cuando todavía más, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto? 50 días después de la Pascua, después de que había partido nuestro Señor Jesucristo, entonces en el siglo I después de Cristo, aquí entonces ellos llegaron a esta conclusión que el que le cierra el corazón al Espíritu Santo, entonces se considera un blasfemo y tiene el castigo de la muerte, pero es la muerte eterna. ¿Sí? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, le abrimos el corazón al Espíritu Santo, entonces tenemos la salvación eterna y comienza toda una transformación y es todo, ¿cierto?, una nueva vida. Pero el que le cierra el corazón al Espíritu Santo, entonces tiene la muerte eterna. Eso es, de eso es lo que se ha estudiado, ¿cierto? Es lo que se han dedicado los estudiosos. Ha sido un tema de mucha controversia durante muchos años, de mucha inquietud también de los creyentes, de no saber en qué momento podrían estar blasfemando. Algunas personas decían, por ejemplo, que si alguien estaba alabando al Señor y alguien decía no, es un espíritu contrario, entonces podían pensar no, yo no puedo decir nada porque a lo mejor estoy blasfemando, pero no es así. Por lo menos lo que se ha estudiado y lo que la palabra del Señor nos indica, entonces es que cuando la persona cierra el corazón al Espíritu Santo está siendo digno de muerte, pero estamos hablando de la muerte eterna, de la muerte espiritual, ¿cierto? Y entonces vamos a hacer aquí como una especie de resumen. La blasfemia consiste en cerrar la posibilidad de la obra del Espíritu Santo en el creyente. O sea, cerramos toda posibilidad de que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestra vida. No permitimos que se interiorice el Evangelio que provoca una transformación de vida. O sea, cuando las personas abren el corazón, hay una transformación de vida y eso lo hace el Espíritu Santo. Y si nosotros le cerramos el corazón, entonces no hay forma de que de ninguna manera se pueda interiorizar el Evangelio a través del Espíritu Santo. Y no permitir que el Espíritu realice esta función que es de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si la persona no quiere nada o cierra su corazón, entonces el Espíritu Santo no tiene cómo obrar y hacer su trabajo, que es convencer, porque no es por nuestras palabras, no es por lo que yo le pueda decir a la persona en una predicación, ¿cierto?, sino que es a través de la obra del Espíritu Santo. Y si la persona cierra su corazón, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a pasar entonces ahora al tema que nos convoca, que es Pentecostés. Pentecostés, entonces, está en Hechos capítulo 2, está registrado en el libro de Hechos, pero esto también ha tenido una evolución, así como vimos que hubo una evolución en la blasfemia. Primero era algo simple, después se fue engrosando, ¿cierto? Fue creciendo. Ahora también en Pentecostés vamos a ver que habían 3 fiestas que estaban relacionadas. Esta fiesta de Pentecostés era una fiesta que ya se realizaba, ¿cierto?, en toda la región que eran los cananeos, ¿cierto? Ellos realizaban una fiesta que era un término griego. Pentecostés fue muy tardío, el nombre de Pentecostés fue tardío, viene siendo en el siglo II, antes de Cristo, recién se le cambió el nombre a Pentecostés.
¿ya? Antes se llamaba de otra manera, se llamaba la fiesta de las primicias, antes de la fiesta de la semana, algunos incluso le pusieron otro nombre, entonces por eso vamos a ir viendo que esta fiesta tuvo una evolución. Lo primero fue que esta fiesta era para darle gracias a Dios. La fiesta de la Pascua era la caminata de la muerte a la vida. Salieron de Egipto, ¿cierto? Fueron liberados y salieron de la muerte a la vida. Hicieron una caminata de la muerte a la vida. Y en la fiesta de las semanas, o la fiesta que posteriormente se llamó a Pentecostés, era una fiesta de gratitud y era la fiesta de la sequía a la abundancia o de la escasez a la abundancia. Y se le daba gracias a Dios por los frutos, por lo que Él entonces daba la posibilidad de que nosotros nos pudiéramos alimentar, ¿cierto? Que las personas pudieran sobrevivir. Entonces, esta fiesta que tenía 3 fiestas en una, ¿cierto? Que es el Casir, que era la primera cosecha, eran los primeros frutos, eso se contaba después de la Pascua, el primer día de reposo, ¿cierto? Y ahí se presentaba la primera gavilla, el primer fruto que había se presentaba y entonces hasta el final de ahí se contaban 7 semanas y llegábamos a la fiesta del Bikurim, que era la cosecha completa. Pero mientras estaba pasando entre el Casir y el Bikurim, que eran las 2 fiestas, la primera, ¿cierto? Los primeros frutos, y luego el Bikurim, que era la cosecha completa, pasaban 7 semanas y esa fiesta era una fiesta completa que se llamaba Shavuot. Era una fiesta que se llamaba Shavuot. Pasaban 7 semanas. Estas fiestas fueron relacionadas con la Pascua. ¿Por qué? Porque justamente empezaba después de la Pascua, terminaba la Pascua y comenzaba inmediatamente. Así es que vamos a ver cómo esta fiesta además fue evolucionando también, cambiando de nombre y también cambiando su significado. Tuvo diversos significados. Entonces vamos a ir avanzando para verlo. En Deuteronomio 16, del 9 al 12, aquí vemos que específicamente Jehová le dice que van a ser 7 semanas. Entonces aquí establece que son 7 semanas y dice 7 semanas contarás desde que comenzaste a meter la hoz en las mieses, comenzarán a contarse las 7 semanas. Aquí aparece el número 7, que es el número perfecto, ¿cierto? El número de la perfección, que también ahí hay que poner una atención porque son 7 semanas, ¿cierto? 7 días, de 7 días, ¿cierto? Cada semana. Y harás la fiesta solemne de las semanas, ¿cierto? Que era la fiesta de la semana, se llamaba en ese momento, y dice que de la abundancia voluntaria de tu mano vas a dar. Entonces ahí viene el tema de las primicias, la gente estaba, ¿cierto?, cultivando la tierra y porque Jehová entonces estaba bendiciendo los frutos, lo que estaban teniendo, entonces aquí le dice, cuando tú metas la hoz y empiecen a salir los primeros frutos, entonces tú de la abundancia voluntaria de tu mano, entonces vas a entregarle al Señor y le vas a dar según lo que Jehová a ti te haya bendecido. Así que aquí esto es una cosa muy importante. Segundo, es que dice acá que era una fiesta alegre. Y esta fiesta era realmente, o sea, cuando nosotros tenemos, cuando hay abundancia, ¿cierto? Cuando hay en la casa, tenemos de todo, hay alegría. Entonces aquí dice que te alegrarás delante de Jehová cuando veas esta cosecha, esta primicia, ¿cierto? Los primeros frutos, tú estás viendo que la cosecha posteriormente va a ser abundante, entonces con los primeros frutos tú te vas a alegrar. Y no tan solamente te vas a alegrar tú, sino que aquí habla de que lo vas a hacer con tu hijo, con tu hija, con tu siervo, con tu sierva, con toda la gente que habita contigo, dice la palabra del Señor. Incluso aquí agrega al extranjero, agrega al huérfano,
huérfano, agrega a la viuda, en alguna parte por ahí, ¿cierto? Que yo no lo puse completamente todo. También habla del levita, que había que preocuparse del levita. Entonces, esta fiesta es una fiesta de alegría, una fiesta que nosotros debemos contagiar al resto de las personas, ¿cierto? Que están a nuestro alrededor y decir, alegrémonos juntos, estamos teniendo esta fiesta maravillosa, el Señor nos está proveyendo y nos vamos a alegrar juntos. Y dice entonces que te acuerdes, y aquí es donde esta fiesta se relaciona con la Pascua, le dice, acuérdate que fuiste siervo en Egipto, acuérdate cómo estuviste allá, entonces tienes que hacer memoria de eso. Por tanto, guardarás y cumplirás estos estatutos. Entonces aquí de Deuteronomio lo entrega como ya una ley, algo que había que hacer. Yo les había pedido a ustedes que trajeran una fruta, ¿lo pudieron hacer? ¿Trajeron su frutita? Ya, bueno, quiero pedirles por favor que tomen su fruta en la mano. La idea es que hagamos algo simbólico, porque la idea a lo mejor, no sé, lo que quiero hacer es que ustedes puedan recordar cuál es el significado de Pentecostés antes y después. Nosotros ahora, en este momento, ninguno de nosotros, al menos aquí por lo menos los que estamos presentes, sí podría ser hermano Vidio, ninguno de nosotros cultivamos, ¿cierto?, la tierra como para tener frutos que podamos traer como una primicia, ¿cierto? Pero nosotros ahora vamos a hacer, simbólicamente, vamos a tomar la fruta en nuestra mano y vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, por la primicia, por esta primicia que yo tengo, ¿cierto? Por haberme adornado a mí, ¿cierto? Y vamos a decirle al Señor, esta es mi primicia, Señor. Yo te ofrezco la primicia de mi tiempo. Te ofrezco, Señor, la primicia de mis recursos. Señor, te ofrezco la primicia de mi trabajo. Señor, te ofrezco la primicia de todo lo que tengo. Señor, me pongo en tus manos. Esto es lo que tú me das y yo te ofrezco la primicia de todo lo que tú me has dado. Señor, esta es la primicia. Estamos iniciando esta fiesta y te ofrezco la primicia de mis bienes, de mi tiempo, de mi conocimiento, ¿cierto? Los que tienen algún trabajo especial que puedan poner al servicio del Señor, lo que saben. Ofrecemos la primicia de mi tiempo, de mi conocimiento, la primicia de mi trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te lo ofrezco a ti. Te lo doy a ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendito sea su nombre, Señor. Le alabamos y le bendecimos, Señor. Amén. Continuamos entonces, hicimos la primera parte de esta cosecha de esta primicia, ¿cierto? Que vino, los primeros frutos vinieron y llegaron con alegría, llegaron para llenarnos, para llenar nuestra vida, para decirnos, Señor, tenemos un futuro prometedor.
Tenemos un futuro prometedor porque vamos a tener alimento para nuestras vidas, para compartir, y queremos entonces también compartir con aquellos que no tienen. Vamos a decirle entonces a la viuda, al huérfano, a aquel que está sin trabajo, vengan a compartir, vengan entonces también a disfrutar con nosotros de esta bendición tan grande que el Señor nos ha entregado. Y vamos a ver entonces que Levítico después, en Levítico 23, del 15 al 22, presenta esta fiesta ahora con nuevo significado. Dice que va a contar desde el día de reposo, ¿cierto? El día que se ofreció la gavilla, lo que vimos recién en Deuteronomio, y dice, van a ser 7 semanas cumplidas y hasta el día siguiente del 7º día de reposo, y se van a contar los 50 días. Entonces se ofrece el nuevo grano a Jehová. Aquí, si nosotros lo pudiéramos leer completo, este párrafo, ¿cierto? Que por tiempo no lo vamos a hacer, pero les pido que ustedes cuando estén en su casa lo puedan leer. Aquí esta fiesta se comienza a aumentar significativamente. Se aumenta mucho en la comida. Aumenta mucho en la comida, o sea, aquí ya empiezan a decir, y vas a matar tantos becerros, y vas a traer un macho cabrío, y vas a traer panes con levadura, que son panes con levadura, ¿cierto? Y hay un incremento en lo social también, porque aquí aparece en Levítico, en donde dice que no van a cegar completamente los campos, no lo van a hacer completo porque tienen que dejarle a aquello, a la viuda, al huérfano, ¿cierto? Y aquí es donde aparece la historia de Ruth, que ustedes se pueden acordar, en donde Ruth, ¿cierto? Va a un campo y va a recoger de lo que queda de la siega. O sea, ellos están segando, están recogiendo, pero ella recoge de lo que va quedando porque eso era una ley que se había establecido, que había que en el momento de la siega o de la cosecha tenían que dejarle a la viuda, al huérfano, ¿cierto? Y al necesitado, al menesteroso. Y aquí en Levítico también vemos que aparece como un mandamiento. Luego vamos a ver cuál es la forma de esta fiesta. Se cuenta desde el día de reposo, se presenta la gavilla, se cuentan 50 días, y aquí es donde vamos a destacar el 7, el número 7. Son 7 por 7, ¿cierto? Son 49, y en el número 50 es para la celebración. Se cumplen las 7 semanas y al día siguiente, entonces es la celebración en donde viene la plenitud de la cosecha. Y el significado que va a tener esto, el significado es acción de gracias. Lo primero, darle las gracias al Señor por esta provisión tan grande que Él tuvo, ¿cierto? Para darnos, ¿cierto? El fruto de la tierra para poder mantenernos y alimentarnos. También es una ofrenda de paz, hay reconciliación. Aquí hay una reconciliación, ¿cierto? Tanto entre los miembros de la congregación como una reconciliación con Dios. Nos reconciliamos con Dios. Hay expiación para pedir el perdón de nuestros pecados. Y allí entonces era donde se degollaban los corderos, ¿cierto? Para que puedan ser expiación. Aquí los sacerdotes tenían mucho trabajo porque iban ellos degollando, ¿cierto? Estos corderos para que se derramara la sangre y pudiera recibir el perdón de los pecados. Era una ofrenda, dice, primorosa, y que quiere decir que era lo mejor de lo mejor. O sea, siempre ha sido así, lo mejor para el Señor. Y aquí ellos tenían que escoger de lo que estaban recibiendo lo mejor para llevarlo en la ofrenda a esta fiesta, ¿cierto? Que ya estamos llegando a Pentecostés. Y también aquí resulta en justicia social por el pobre, el desvalido, la viuda, el huérfano, que lo hemos repetido ya varias veces, porque esta fiesta vimos que partió como una fiesta agrícola,
¿cierto? Una fiesta que era solamente para darle las gracias al Señor por los alimentos, ¿cierto? Y ahora ya fue cambiando, y aquí, como vimos en Levítico, aumentó considerablemente y ya se transformó en una fiesta. O sea, claro, al principio se hace todo lo que hay que hacer, que Dios nos pide, pero después es celebración, es fiesta, alegría. Y queda la carne y hay que hacer ¿cierto? La fiesta y compartir y regocijarse con las personas, ¿cierto? Para alabar al Señor, pero también con alegría. No había nada que pudiera haber ahí tristeza. Y se transforma en una ley, un estatuto perpetuo. Y aquí entonces llegamos ya a Hechos 2. Y estamos en esta fiesta. Estamos, yéndonos a la fiesta de Pentecostés. Murió nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Un día viernes, Él fue muerto, sepultado, y estaba, ¿cierto?, siendo sepultado. Él fue sepultado, y el día domingo, Él resucitó. Hay algunos que dicen que Pablo, en el capítulo 15 de Corintios, cuando él habla de que Jesucristo fue la primicia, estaba hablando de que justo aquí estaba empezando la fiesta de las primicias. Y entonces que él fue la primicia de los resucitados. Y que posteriormente todos nosotros, ¿cierto?, o los que han muerto, vamos a resucitar. Pero él ha sido el primero y el único que ha resucitado hasta el momento. Pero en algún momento, cuando él venga, ¿cierto?, van a resucitar los muertos, y los que estamos vivos nos vamos con él, pero los que, si hemos muerto, vamos a resucitar con él. Y él es el primero que resucitó y es la primicia. Hay algunos también estudiosos, y esto es bueno que ustedes lo sepan, que dicen que no, que Pablo en realidad, cuando él estaba hablando de esto, de la primicia, de que él era la primicia, no tenía en su mente el tema de la fiesta. Pero es lindo, sí, relacionarlo. Yo lo encuentro muy lindo porque de verdad que él fue la primicia, él es la primicia. Y aquí estaba empezando, desde aquí se empiezan a contar, él resucitó, ¿cierto? Y antes, desde el día de reposo, empezaron a contarse las 7 semanas, que aquí ahora ya se llamaba Pentecostés. Pentecostés, nombre griego que nació desde la formación de la Septuaginta, el siglo II antes de Cristo. Aquí entonces se le cambió el nombre de la fiesta de las semanas o la fiesta de las primicias que le llamaban algunos. Ahora estamos viviendo la fiesta de Pentecostés. Mientras se estaba realizando esto, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo estuvo durante 40 días después de resucitado, con los discípulos, haciendo diferentes cosas, ¿cierto? Visitando, acompañando, enseñando. Y luego, entonces, él da la orden que vayan y esperen. Vayan y esperen. Sopló sobre ellos antes de irse, ¿cierto? Y les dijo, reciban el Espíritu Santo, pero vayan y esperen, y estén ahí. Vamos a leer acá entonces Hechos 2 y vamos a ver la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día, mire qué hermoso eso, porque es como llegó el día de la celebración, llegó el día. Y que nosotros en algún momento vamos a decir, llegó el día. Es que cuando llegó el día, es hermoso esto. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de la celebración, de la cosecha, de la abundancia, cuando llegó ese día, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente, aquí hay un de repente que tenemos que ponerle atención, porque el de repente de Dios hay harto para sacarle ahí, porque las personas estaban, ¿cierto?, ahí, aunque estaban unánimes, estaban juntos, estaban, ¿cierto?, en un lugar. Dice incluso que estaban sentados, en un evangelio dice que estaban sentados
Y de repente vino este estruendo, dice que vino como un estruendo, como un viento recio. Y vimos la semana pasada los símbolos, ¿cierto?, del Espíritu Santo, y ahí aparecía el viento recio, dice que soplaba y el cual llenó toda la casa. O sea, hizo uso de toda la casa donde ellos estaban reunidos. Y aquí dice, estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Esto es, aquí dice como de fuego, ¿cierto? Porque aquí el fuego también es un símbolo del Espíritu Santo. Y dice que se pusieron sobre ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces aquí empezamos a ver que el Pentecostés llegó en el momento apropiado. Llegó el día de la cosecha, el día de la cosecha plena. Jesús murió justo el día de la Pascua, en el momento justo, a la hora que el cordero iba a ser degollado. Él tomó el lugar del cordero por el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo llegó justo en el día de Pentecostés, cuando se estaba celebrando la fiesta de la cosecha plena, de la plena cosecha, o sea, era la máxima abundancia. Y aquí, entonces, vamos a ver cuál es el objetivo de Hechos. Tenemos una palabra que significa, cuando hablamos de que llenó toda la casa, tenemos esta palabra que se llama sumplerostai. Esta palabra se divide, tiene dos raíces. Sum, que es el interior, y que, fíjese que hay algo bien curioso aquí, que posteriormente, esto es griego, posteriormente en latín, esta palabra sum, que se traduce como el interior, en latín la tomó y la transformó en kun, ¿cierto? Kun, y de ahí sacó la palabra conciencia, que es el interior, ir a revisar el interior nuestro. Entonces, este sumplerostai tiene que ver con el interior nuestro, y el plerostai que llena, pero el que llena es Dios. Aquí no hay ninguna otra forma de traducirlo, sino que aquí el que llena es Dios. Entonces, cuando dice aquí, y llegó el Espíritu Santo y llenó, ¿cierto?, toda la casa, y llenó el interior de cada uno, la palabra es sumplerostai. Esta palabra es una palabra que se usa para la llenura del Espíritu Santo. Cuando las personas recibieron el Espíritu Santo, en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice que van a recibir poder. Y ese poder es para ser testigos, para ser testigos. Y el testigo era martureo, ¿se acuerdan? Para ser testigos con la vida. Si nosotros nos ponemos a pensar por qué estas personas que estaban ahí, los discípulos, y no tan solamente los discípulos, porque se dice, ¿cierto?, que hay ahí un número, la Biblia habla de un número de 120, bueno, ahí es un número también que tenemos que analizar, pero era una cantidad grande, no eran solamente los discípulos, habían otras personas, había más gente, estaba toda la comunidad, estaba todo el pueblo de Dios. Eso significa 120, significa que estaba la totalidad, la completud, que se usa esa palabra completud, el pueblo de Dios, estaban ahí cuando llegó la llenura del Espíritu Santo. Entonces, estas personas fueron capaces, por esa llenura que les dio el poder, ese poder, ¿cierto?, y esa valentía para primero salir a testificar y hablar del Evangelio, sabiendo que muchos de ellos, si no casi todos, porque quedó ahí Juan, ¿cierto?,
casi todos perdieron la vida y la perdieron por predicar el evangelio. Ellos fueron martirizados, ellos fueron azotados, fueron crucificados, fueron decapitados. Ellos realmente, y todos lo soportaron a través de este poder que recibieron a través del Espíritu Santo, que le dio este sumplerostai, que fue una llenura que le dio el Espíritu Santo. El objetivo, entonces, de este cambio, porque también vimos que en la Pascua hubo un cambio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hubo un cambio de esta cena que había, que era una cena, y se cambió? Ahora la cena es, el vino representa la sangre de Cristo y el pan, el cuerpo de Cristo. Ahí hubo un cambio, ¿cierto? Aquí también se cambia esta fiesta y ya no es la fiesta de las primicias ni de la gran cosecha, sino que esta es una fiesta de la completud, de la llenura del Espíritu Santo, de este trabajo del Espíritu Santo que va a ser nuestro paracleto, aquel que nos acompaña, aquel que nos ayuda y ese que nos da la fuerza para morir si fuera necesario. Entonces se cristianiza esta fiesta, porque cuando uno recién llega al Evangelio y dice, Pentecostés significa el descenso del Espíritu Santo. Y no, era una fiesta que ya existía. Era una fiesta que ya existía. Y entonces, claro, efectivamente, en la fiesta de Pentecostés que ya existía, ¿cierto? Vino esta llenura del Espíritu Santo. Y el objetivo es llenar el interior de la persona, ¿cierto? Venir a vivir dentro de mí. Dentro de mí viene a vivir este Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para encarnar la ley de Cristo en el corazón. Llena la ley de Cristo, se llena en el corazón. Hay un versículo que no está ahí, pero lo vamos a buscar. Es de Jeremías. Te voy a pedir, Evita, por favor. Lo encuentro acá. No lo traje, pero bueno. Pero hay un texto en Jeremías en donde dice, y la ley de Dios será llena y será grabada en tu mente, será grabada en tu corazón, será grabado en el interior tuyo. Y entonces esto es lo que pretende esta fiesta de Pentecostés. La llegada del Espíritu Santo viene, ¿cierto? Y hace viva la palabra del Señor dentro de nosotros. Y viene a ser grabada en mi corazón, en mi mente, ¿cierto? Y ya ahora nosotros vamos a tener esta ley de Jesucristo que viene a vivir dentro de nosotros y hace una transformación completa, una transformación, ¿perdón? Jeremías 31:33, gracias hermano Carlos. Jeremías 31:33, por favor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa, exactamente. ¿Eso no? Muchas gracias, sí. Muchas gracias, claro. Ahí le daré la ley en su mente, será grabada, ¿cierto?, en su corazón, porque eso es lo que pretende hacer ahora esta nueva fiesta, este cambio. Llega el Espíritu Santo, se interioriza dentro de nosotros y somos capaces de ser testigos. Vamos a grabar la ley de Dios dentro de nuestros corazones. Recordemos que cuando la ley fue dada, le fue dada a Moisés, ¿cierto?, en una montaña, ¿cierto? Fueron a la montaña y él recibió la ley. Cuando vino Jesucristo, él dijo que no venía, ¿cierto? Él venía a cumplir la ley.
Él venía a cumplir la ley, pero también agregó muchas cosas. ¿Y dónde dio la nueva ley? La dio en el Sermón de la Montaña. Para hacer el símil, ¿cierto? Moisés lo recibió en la montaña y Jesucristo también entregó la nueva ley en el Sermón de la Montaña. Ahí entonces el Espíritu Santo viene a interiorizar la ley de Cristo en nuestros corazones. Y ahora vamos a ser transformados, vamos a ser llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esta ley de Dios en nuestros corazones y vamos a ser capaces de ser testigos de Jesucristo por este Espíritu Santo que ha venido a vivir a nuestros corazones. También Hechos 2 significa eso, en la llenura del interior nuestro. Es el corazón de Pentecostés de Lucas, porque Lucas es el que hace todo esto. Lucas trabaja demasiado bien todo lo que tiene que ver con la transformación y la obra que hace el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Él interioriza lo que tiene que ver la obra pascual con la obra del Espíritu Santo. Se juntan estas dos fiestas, ¿cierto? Y comenzamos entonces a regocijarnos por lo que está sucediendo. Cada día debo ser más como Cristo. Y esa es la idea. Acabamos de ofrecer las primicias, ¿cierto?, al Señor. Y vamos también a través del Espíritu Santo que nosotros buscamos, ¿cierto? Y lo tenemos dentro, pero queremos esa llenura del Espíritu Santo, entonces nos vamos pareciendo más a Cristo. Y esa es nuestra meta, parecernos cada día más al Señor, poder caminar con Él, poder, ¿cierto?, reflejar a Jesucristo en nuestro rostro, en nuestras acciones, en todo lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Con el Espíritu Santo lo que se busca es la santidad, porque sin santidad nadie puede ver al Señor. El Espíritu Santo, la obra que hace en nuestras vidas es que podamos alcanzar la santidad de nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo interioriza a Cristo, lo que nosotros vamos a tener es fruto. ¿Y cuál es el fruto? El principal fruto es el amor. Y del amor vienen todas las otras cosas. Del amor viene todo lo demás, todos los demás elementos que los vimos también la semana pasada. Y también en las damas vimos que estaban los dones, los talentos, todo lo que viene, todo lo demás. Primero es abrir el corazón al Señor, al Espíritu Santo, dejar que Él obre, y a medida que nosotros nos vamos acercando a este Dios maravilloso a través de Jesucristo, vamos a ser distintos. Vamos a caminar de una manera distinta, vamos a hablar de manera diferente, vamos a ser más sabios en nuestras decisiones, vamos a poder reflejar a Jesucristo en cada una de nuestras acciones. Vamos a ser cada día un pelito más perfecto, y vamos en perfección, vamos tratando, caminando con el Señor, haciendo de esta vida, ¿cierto?, que el Señor nos ha dado, una vida agradable al Señor a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y por eso es que nosotros tenemos que abrirnos cada día más, dejar que el Espíritu Santo me tenga a mí, no que yo tenga el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo me tenga a mí, que Él tenga el control de todo, para que nosotros podamos actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Si logramos eso, entonces vamos a ir caminando cada día en novedad de vida, como dice la palabra del Señor. Y vamos a ir grabando la palabra del Señor en nuestros corazones, la vamos a tener en nuestra mente, vamos a poder entonces utilizarla en el momento apropiado, vamos a ser mejores, Y con este fruto que el Señor nos da, que es el amor. Bueno, la próxima semana vamos a cambiar de tema. Así que hasta aquí llega la clase, vamos a cambiar de tema. Antes quiero decirles que
Este domingo nosotros se celebra efectivamente el día de Pentecostés, ¿cierto? Y que nos podamos recordar que es una fiesta alegre, es una fiesta de regocijo y es una fiesta de compartir. Entonces ustedes deberían, y yo también, ¿cierto?, invitar a más gente. Ahí decía, tiene que ser con tu siervo, con tu hijo, con tu hija, con todos los que tú encuentres por ahí. Tienes que animarlos a venir a esta gran fiesta que es el día que llega entonces Pentecostés a nuestra vida, que llega el derrame, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Como dije, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero también hay una llenura. Y eso es lo que tenemos que buscar. Así que los invito a que podamos el día domingo venir con alegría, con ánimo, con fuerza y venir contentos a darle las gracias al Señor por esta llenura tan grande que pasó hace tantos años atrás, pero que todavía nosotros estamos recibiendo este beneficio tan lindo que el Señor nos permite. Bueno, vamos a pasar entonces, la próxima semana vamos a hablar del reino de Dios y vamos a hablar también de qué es el Evangelio. Esto es un repaso para nosotros, para que podamos tener claros los conceptos, de qué se trata y podamos quizás aprender algo nuevo, y si no, vamos a recordar lo que ya sabemos, pero lo vamos a ver la próxima semana. Y tenemos una tarea. La tarea es en qué consiste el reino de Dios. Para ustedes, ¿en qué consiste el reino de Dios? Lo vamos a aprender la próxima semana, pero si ustedes quizás lo tengan claro, ¿en qué consiste? ¿De qué se trata el reino de Dios? Y entonces la próxima semana vamos a trabajar acerca del reino de Dios y acerca del Evangelio. Bien, vamos a orar, entonces nos ponemos de pie y vamos a orar, a darle gracias al Señor por su amor, su misericordia. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor bendito, por su amor, su misericordia. Gracias, Señor, porque nos hemos podido reunir el día de hoy, aprender un poco más de su palabra, Señor, acercarnos, Señor, a conocer, Dios mío, la historia. ¿Cómo fue, Señor? ¿Cómo sucedió, Padre? ¿Cuáles eran, Señor, los beneficios que podíamos recibir, Señor? Gracias, gracias, Señor, por este regalo tan lindo, tan hermoso, Señor, que usted nos ha concedido, Señor. Le pedimos bendición, Señor, abundante sobre nuestras vidas, Señor. Que podamos presentarnos, Señor, como una ofrenda agradable delante suyo, Señor. Gracias, Dios mío, por todo su amor y su misericordia. Derramamos bendición, Señor, sobre todo este pueblo, Señor, que ha venido, Dios mío, a aprender un poco más de su palabra, Señor. Bendito sea su nombre. Le damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén. Vamos a cantar y mientras cantamos vamos a recibir la ofrenda. Amén, amén.